Ya, un segundo. Ya. Parece que ahora se puede visualizar. Segundo que voy a abrir el chat para estar atento a cualquier consulta. Muy buenas noches con todos. Estamos, como comentaron el día de hoy en este taller, en este webinar, que se compone básicamente en dos partes, esta clase uno y una clase 2, en donde vamos a conversar un poco sobre lo que abarca el curso, algunos de los temas más importantes que tenemos. Se trata de condensar toda esta información muy importante para que ustedes la puedan tener y puedan ver también un extracto muy importante que tenemos en el curso. El curso de metrados en edificaciones es un curso muy importante, es un curso con el que se suele iniciar, se suele adentrar en un proyecto de construcción. Es requisito en muchas de las áreas dentro de un equipo o un staff de obra que se pueda metrar, tanto para el área de producción, tanto para el área de la oficina técnica. Les va a permitir desenvolverse. En mi opinión, los metrados son la base y vamos a conversar un poco de ello, de toda la gestión del proyecto. Es muy importante que nosotros aprendamos a metrar porque nos va a ayudar en todo lo posterior del proyecto. En esta clase vamos a conversar y vamos a detallar a qué es lo que hago referencia a todo lo que viene después, ¿no? En toda la gestión de la obra. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy, bueno, en realidad en el curso lo que vamos a aprender son los distintos elementos que están presentes dentro de un proyecto de edificación. También vamos a conversar, no a profundizar con mucho detalle, pero sí se tiene que comentar y tenemos que tener conocimientos sobre los procedimientos constructivos. ¿Por qué? Porque el metrado se presenta de una manera ordenada. Este orden se relaciona mucho también con el procedimiento constructivo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta al menos la secuencia lógica de las partidas al momento que se ejecutan en campo para poder ordenarlas y presentarlas en un metrado debidamente ordenado. Entonces, no es que se va a detallar paso a paso o mostrar todo el procedimiento constructivo, porque esto sería básicamente otro curso, pero sí tenemos que tener en cuenta esto como base para poder desarrollar los metrados. Créanme que es muy, muy intuitivo, es fácil de ver, entonces tenemos que conocerlo. Entonces, una vez que nosotros conozcamos los elementos que pueden aparecer en un proyecto de edificación, con los procedimientos constructivos correspondientes, nosotros vamos a ser capaces de poder realizar el metrado de un proyecto de edificación. La persona que metra en una edificación generalmente ya conoce bastante del proyecto. ¿Por qué? Porque ha tenido que interpretar planos, ha tenido que anticiparse algunos procedimientos constructivos, entonces ya va conociendo mucho más el proyecto. Entonces, Metrar ayuda bastante a que nosotros entendamos el tipo de proyecto que estamos ejecutando. Sobre los metrados, en realidad es un tema muy, muy, muy extenso. Las 4 horas que vamos a tener básicamente en este webinar no van a alcanzar para poder detallar toda la dimensión que nosotros tenemos en el metrado. Es por eso que el curso que tenemos de metrados en edificaciones básicamente se componen en 10 sesiones en las cuales una a una vamos a ir viendo cada uno de los capítulos que tiene la norma. La clase número uno, aspectos generales de los metrados, que es un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, se desarrolla en una clase y es parte de un capítulo que tiene la norma de metrados, que ya vamos a ver que existe una norma de metrados. Luego cada clase se compone de un tema o una partida distinta, salvo la parte de concreto armado que se compone de dos clases. ¿Por qué se compone de dos clases? Porque es un tema un poco extenso, hay que explicar el metrado de acero y algunas consideraciones que nosotros debemos tener. Entonces, siguiendo la lógica que estoy planteando, vamos a ver una clase uno de aspectos generales de los metrados, la clase 2 de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, que son bastantes partidas, son partidas, bueno, una gran cantidad de partidas, iba a decir partidas extensas, pero en la realidad es que son una gran cantidad de partidas. Ahí vamos a conversar un poco si todas se aplican en obra, no todas se aplican en obra, cuándo escoger, cuándo ver, cómo determinar qué partidas vamos a nosotros identificar en los proyectos. Luego tenemos una clase de movimiento de tierras, enfocada en proyectos de edificación. Luego tenemos las obras de concreto simple, que es el preámbulo. De hecho, desde movimiento de tierras ya estamos entrando en la parte estructural del proyecto.
Desde el movimiento de tierras ya podemos decir que estamos en las estructuras del proyecto. Con las obras de concreto simple estamos básicamente haciendo elementos que soporten cargas de compresión, cargas axiales, por ejemplo, un cimiento corrido que sirve de base de una tabiquería. Entonces, ya estamos hablando de estructura como tal. De ahí, con una adición del acero estructural, ya podemos hablar de concreto armado, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a entender y aprender en las obras de concreto simple se va a complementar en las clases de concreto armado. De ahí pasamos a la especialidad de arquitectura, que es similar a lo que pasa en obras provisionales. Tenemos una cantidad extensa de partidas. Se condensa todo de una manera didáctica para que podamos abarcar todas. De ahí tenemos las clases de instalaciones sanitarias, que estas se vuelve a dividir en dos porque presentamos las redes de agua fría y caliente y las redes de desagüe y las de agua contra incendio. Por último, se cierra el curso con instalaciones eléctricas, que van a ver que la lógica del metrado es muy similar a lo que nosotros vamos a visualizar en las clases 8 y 9 de instalaciones sanitarias. Es muy similar la lógica, es muy similar. Solo hay que tener en cuenta algunas precisiones, como el diagrama unifilar, que son detalles que aparecen evidentemente solo en planos de eléctricas, pero la forma como tal nosotros ya la vamos a dominar desde el que entramos a instalaciones. Entonces, si no hay más consultas o no hay alguna consulta hasta el punto, vamos ya a comenzar a tocar en los aspectos generales de los metrados. Bueno, en este taller los temas que vamos a ver son aspectos generales de los metrados y vamos a ver rápidamente movimiento de tierras, a ver si nos alcanza el tiempo para poder desarrollar un ejemplo. La idea es que nosotros comprendamos la definición de la norma como tal, porque este curso está netamente basado en la norma, para poder aplicarla dentro de un proyecto de edificación. Entonces, vamos a conversar con los aspectos generales de los metrados. En primer lugar, lo que tenemos que entender es qué es un metrado, ¿no? No podemos empezar a metrar, no podemos empezar un curso de metrado si no comprendemos qué es un metrado. Ya cuando suelo hacer esta consulta, muchos me dicen, o las primeras respuestas son los materiales que vamos a necesitar. Y en realidad es un sí, pero le falta algo más. No solo es materiales, ¿no? No solo es calcular materiales. Entonces es ahí donde empieza un poco las dudas, ya sienten que no comprenden la definición, cuando no es así, sí la están comprendiendo, pero a medias, falta que le expliquemos un poco más. De acuerdo al concepto de la norma, porque el concepto que les voy a presentar es de la norma, un metrado es el cálculo por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Yo sé que es muy confuso. Es confuso porque es una definición técnica, ¿no? Es la definición de la norma de metrados, que es la que está aquí, ¿no? Que tiene como objetivo estandarizar criterios mínimos para metrar. O sea, si cada uno tuviera su criterio, nunca nos entendemos. Entonces, por eso existe una norma que nos va a dar estos criterios mínimos. Pero la definición es muy técnica, ¿no? Es el cálculo por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Quizás para algunos que estamos empezando en un proyecto, o estamos adentrándonos en este tipo de cursos, ya enfocados un poco más hacia la gestión de proyectos, no vamos a entender a lo que hace referencia. Lo que está haciendo referencia esta definición es básicamente que vas a calcular cuánto trabajo vas a hacer, cuál es el alcance de tu proyecto. Y decir cuánto trabajo yo voy a hacer es muy distinto a decir cuántos materiales yo voy a requerir. Muchos de acá ya conocemos o tenemos una noción de que de los metrados viene el presupuesto, ¿no? Yo tengo un metrado, multiplico por un precio, tengo el presupuesto. El presupuesto no me habla solo de materiales, me habla de todo, ¿no? No solo de materiales. ¿Por qué me habla de todo? Porque cuando yo hago mi metrado, lo que estoy haciendo es cuantificar todo mi trabajo, no solo cuantifico materiales. Es de las primeras ideas que nosotros tenemos que ir aclarando. Entonces, repito, los metrados no son solo materiales, son el cálculo del trabajo total que yo voy a hacer, o si prefieren llamarlo en otras palabras, es el alcance del proyecto que yo voy a tener. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La segunda aclaración que quiero hacer es que ustedes van a ver que dentro de las definiciones que se presentan dice cuantificación. De hecho, el nombre real vendría a ser una cuantificación. Lo que hacemos es cuantificar, solo que metrado es una manera como nosotros lo llamamos, ¿no? En nuestra realidad peruana nosotros llamamos Excelente, metrado. profesor.
en la mayoría de países vamos a encontrar el término cuantificación. Entonces, vamos a ver si existen más reglamentos, ¿no? Si hay más reglamentos que nos van a permitir a nosotros poder realizar estos metrados. Y en realidad nosotros nos vamos a apoyar muchísimo del Reglamento Nacional de Edificaciones. Este establece la calidad que tienen que tener los diseños para nosotros poder realizar los proyectos de construcción dentro de Perú, ¿no? Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones nosotros tenemos que tener en cuenta que se abarcan todas las normas de todas las especialidades. Estamos hablando de los reglamentos que nosotros vamos a utilizar dentro de este curso. El Reglamento Nacional de Edificaciones es vital, si bien no es cierto, voy a estar con todo el tomo, ¿no? Que vendrían a ser todas las normas técnicas que nosotros tenemos, todas las definiciones que tengamos van a estar basadas en este Reglamento Nacional de Edificaciones, los criterios de diseño, los criterios de instalaciones, todo va a estar basado dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y cuando nosotros enfrentemos a un metrado, a un nuevo tipo de planos, lo que vamos a hacer es básicamente interpretar este Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora sí, una de las definiciones que di al momento de que nosotros vamos a empezar a metrar es que es cuantificar por partidas. Entonces, quizás no conozcamos qué es una partida y es normal porque recién estamos adentrándonos en el mundo de los metrados. La partida básicamente es cualquier producto, servicio, material que conforme el presupuesto de un proyecto. O sea, cada línea que nosotros veamos del presupuesto es una partida. A eso es a lo que hace referencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Cómo vamos a calcular las partidas, cómo van a aparecer las partidas, cómo sé cuál es una partida y cuál no, ya con la definición que me dio de la cantidad de trabajo a ejecutar, ya no sé si es completamente una partida, ya no lo es. Entonces, la recomendación que yo les doy acá, y es acá donde entra la norma de metrados, es que en la norma de metrados por cada especialidad, nosotros vamos a encontrar las partidas que vamos a tener en cuenta para nosotros realizar el metrado. Es un trabajo que se suele hacer siempre, no en todos los proyectos. Entonces, por eso es que la norma ya establece estos criterios mínimos, las partidas que van a aparecer casi siempre en todos los casos de metrados en edificaciones. Otra de las preguntas, bueno, acá vamos a aclarar, ¿no? ¿Qué productos conforman parte de una obra? Pues eh, todo lo que nosotros podamos ver ahorita en las habitaciones donde estamos básicamente conforma parte de un proyecto de edificación. Las ventanas, las puertas, el acabado del techo, las pinturas, el muro o la pared, ¿no? La misma estructura del muro conforma parte de la obra, los pisos, el cerámico, todo lo que ustedes puedan ver en sus viviendas o en el lugar donde se encuentren en estos momentos, conforma parte de un presupuesto, conforma parte del alcance de un proyecto de edificaciones. Vamos a ver algo muy importante que es el orden, ¿no? Tendrán algún tipo de edificación, porque si yo les empiezo a decir, quiero que ustedes me presenten un metrado y le digo, ¿de qué? Puertas, muros, ventanas, aparatos sanitarios, ¿qué más? ¿Qué más? Muebles bajos, concreto, acero. Les estoy dando una lista que aparentemente no tiene un sentido, ¿no? O sea, no podría unir de manera lógica lo que estoy mencionando. Frente a ello, evidentemente, la norma plantea una clasificación de partidas. ¿Cómo las vamos a ordenar? En primer lugar, por especialidades, ¿no? Vamos a ordenar estas partidas por especialidades para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, las partidas de concreto, acero, la vamos a encontrar dentro de estructuras, no la vamos a encontrar en instalaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el concreto armado corresponde a la parte estructural, a la etapa donde yo hago el casco de estructuras de mi proyecto de edificación, no va a coincidir con la parte de tuberías, que sí correspondería a la parte de instalaciones sanitarias, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Ingeniero, y yo no conozco nada de ello. ¿Cómo voy a estar seguro de que estoy realizándolo de la manera correcta? Como les comento, todas las partidas están especificadas en la norma de metrados, dentro del capítulo
que corresponde a la especialidad. Entonces, cuando nosotros vamos a estructuras, vamos a encontrar todo un listado de las partidas de estructuras. Y es ahí como nosotros vamos a identificar, ¿no? El orden que nosotros vamos a tener. Pero la norma también nos aclara acerca de la clasificación de partidas. Segundo, ya, ahí está. La clasificación de partidas. Que la clasificación de partidas básicamente es una manera jerárquica en que nosotros vamos a permitir el orden de estas. ¿Cómo? La norma presenta las partidas de primer orden, las partidas de segundo orden, las partidas de tercer orden y las de cuarto orden. Esas son el tipo de partidas que nosotros vamos a tener. Es un nombre genérico. Y si nosotros leemos las definiciones, porque esto está en el capítulo 1 de la norma de metrados, las definiciones son muy técnicas, ¿no? Es agrupar por partidas de características similares, las que pueden ser llamadas partidas título, agrupan partidas genéricas, las de segundo orden, que engloban una labor en específico, las de tercer orden, estoy leyendo netamente ahorita las definiciones, las voy a aclarar. Las de tercer orden son partidas específicas que indican con mayor precisión de trabajo, pueden ser llamadas partidas básicas, y las de cuarto orden son partidas para casos excepcionales de mayor especificidad. Lo que está diciendo básicamente la norma es que una partida de primer orden es muy general. Cuando yo la menciono, todavía no sé a qué estoy haciendo referencia. La partida de segundo orden ya está siendo más específica, pero aún no lo es tanto. Me da una noción más de lo que hago referencia, pero todavía no, todavía falta un poquitito más. Las partidas de tercer orden ya son muy específicas. En la mayoría de casos este es el nivel de detalle que nosotros requerimos para poder realizar el metrado. Sin embargo, hay casos específicos, algunos casos excepcionales, en donde requiramos una partida de cuarto orden. Esta partida de cuarto orden, como dice la presentación, es una partida excepcional, no es que pase siempre, y en caso aparezca, es la de cuarto orden la partida más específica. Genial, ok. ¿Y qué tiene que ver que si es más específica, menos específica? Sencillo, que es la partida más específica la que vamos a metrar, la que vamos a nosotros considerar en nuestro metrado. Entonces, eso es lo que nosotros básicamente tenemos que tener en cuenta, ¿ok? A mí me gusta explicar esto con un ejemplo de teoría de conjuntos, que es lo que la mayoría de nosotros tiene netamente identificados, para poder aclarar la idea de qué es una partida de primer orden, segundo orden, tercer orden. Estoy limitado, comento, por la paleta de colores que tengo. Sin embargo, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Cuando yo hablo de teoría de conjuntos, puedo hablar del conjunto colores. El conjunto colores, si yo les digo colores, evidentemente ustedes pueden pensar en una infinidad de colores. No estoy siendo específico. Estoy hablando de un grupo de una categoría como tal, que son los colores. Sin embargo, no soy muy específico. Entonces, el conjunto colores podría ser una partida de primer orden bajo el esquema que presenta la norma de metrados. Luego podemos tener dos subconjuntos, bueno, que son en realidad los dos únicos posibles. El primero que sean los colores primarios y el segundo que sean los colores secundarios. En los colores primarios, evidentemente ya nosotros ya sabemos cuáles son las tres alternativas que vamos a tener. Mientras que en los colores secundarios hay una amplia gama todavía, ¿no? Soy más específico, pero todavía no les detallo exactamente cuál es el color que se requiere. En colores primarios, pues evidentemente vamos a tener rojo, amarillo, azul. Como ustedes se dan cuenta, soy más específico, ya les limito la idea, pero todavía me falta profundizar. Eso vendría a ser una partida de segundo orden. Y en este caso, por hablar netamente de colores, básicamente la partida de tercer orden vendría a ser, bueno, los colores que acabo de dibujar en pantalla y son los más específicos. Ya no puedo ser mucho más específico dentro de la categoría colores. Es por eso que nuestro metrado, en teoría, si fuera colores, estaría aquí. Van a haber casos, evidentemente, enfocados a construcción, donde yo pueda, me permita tener otra categoría más. Hasta aquí no sé si se ha entendido la idea de la jerarquía de partidas que se presenta en la norma. La norma es un poco técnica, lo sé, un poco complicada, me queda más que claro,
lo he sufrido y lo he gozado yo también al momento de empezar en los metrados. Sin embargo, esto se va entendiendo más con la parte, con la práctica. Hasta ahí no sé si ha quedado todo claro, chicos, me podrían comentar, por favor. Sí, está claro, ingeniero. Una consulta. Ujú. Respecto, ¿se va a quedar grabada la clase? Sí, está siendo grabada, me parece. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Ya, vamos a continuar. Segundo. Ya. Ahora vamos a pasar netamente a un ejemplo ya más enfocado a lo que nos interesa, ¿no? Nosotros no vamos a ver colores en realidad, pero también quiero comentarles que los colores van a ser una gran referencia para nosotros. Evidentemente los metrados van a tener que ser enfocados hacia partidas de construcción, es por eso que acá pongo estas partidas de estructuras, concreto simple, concreto solado, concreto armado, viga de cimentación. Estas corresponden básicamente, como ustedes pueden ver, a la cimentación de una edificación. Van a poder identificar, en primer lugar, y esto es algo que nos ayuda cuando utilizamos un sistema RP como el S10 al momento de elaborar presupuestos, es que en automático nosotros vamos a tener, segundo, ya, en automático nosotros vamos a tener o vamos a visualizar, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué significa esto, no? Nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos más espaciamiento entre cada línea. Esto se da, ¿por qué? No es porque así se le haya ocurrido al que elaboró este, este esquema, por así decirlo, ¿no? Es que es la parte de la jerarquía que da la norma. ¿Por qué? Nos da a entender que la partida estructuras engloba todo lo que se refiere a concreto simple y concreto armado, porque está con menor espaciamiento. La partida concreto simple solo engloba concreto solado, más no concreto armado, porque podemos ver que están a nivel. Entonces, a eso es lo que hace referencia la jerarquía de partidas. Ya no lo hago como una teoría de conjuntos, como los diagramas de Venn, eso no se presenta evidentemente en un presupuesto. Sin embargo, hay características que nos van a ayudar a identificar estas jerarquías de partidas, como por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Los espaciamientos que nosotros podemos ver. Segundo, por favor. No, los espaciamientos que nosotros estamos viendo ahora. Ahora vamos a analizarlo, vamos a extraer esta primera parte de nuestro ejemplo de presupuesto y vamos a identificar que la partida de primer orden es una partida muy genérica, es la partida de estructuras. Como les comenté hace unos minutos en la parte de que se está presentando las clases, las estructuras abarcan desde movimiento de tierras. Entonces tengo para hablar de movimiento de tierras, concreto simple, concreto armado. O sea, puedo hablar de un montón de cosas si yo hablo de estructuras. Es más, si no soy muy específico, podría hasta hablar de estructuras metálicas. Un segundito, por favor. Ya, discúlpenme, vamos a continuar. Entonces, como les comentaba, estructuras es muy general, nos falta ser más específicos. Y ahí, como ustedes pueden ver, la línea que sigue tiene más espaciamiento, tiene otro color también para identificar que no están al mismo nivel. Y esta vendría a ser concreto o simple. Cuando yo les hablo de concreto simple, todavía falta ser todavía más específico. ¿Qué elementos de concreto simple tenemos? Pues solados, tenemos falsas zapatas, tenemos cimientos corridos, sobre cimientos corridos, tenemos bases de escaleras, tenemos gradas, tenemos rampas, entonces todavía falta ser más específico. En este caso habla de que nosotros tenemos un solado con un espesor de 2 pulgadas y la resistencia a compresión que tiene el concreto, que es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esta partida ya es muy específica, yo ya sé qué es un solado. El solado es lo que nosotros colocamos por debajo de las zapatas, una pequeña capa de 5 a 10 centímetros para nosotros poder nivelar el terreno y poder hacer sobre ella la zapata. Entonces, como nosotros ya sabemos a qué es lo que hace referencia, nosotros ya podemos metrar en esta partida. ¿Y cuál es el indicador de que es la partida más específica? Lo que nosotros estamos viendo acá, que aparece la unidad de la partida. La unidad de la partida siempre va a aparecer en la partida más específica.
En estructuras no va a aparecer porque no es la más específica, en concreto simple tampoco, no es la más específica. La más específica es la de concreto solado y esta se metra en metros cuadrados, esto está en la normativa de metrados. Un segundito. Ahora, vamos a hablar de estructuras de la segunda parte de las estructuras, que era concreto armado, y vamos a ver acá que estamos haciendo referencia a una platea de cimentación. A diferencia de los que muchos pueden creer, podrían imaginar que la platea de cimentación ya es muy específica y ya no se puede ser más específica. Por eso que nosotros plantearíamos lo siguiente, ¿no? Que la partida de primer orden es la de estructuras, la que ya conocemos, la partida de segundo orden es la de concreto armado, y la partida de tercer orden vendría a ser la platea de cimentación. Sin embargo, la platea de cimentación no presenta la unidad porque no es la más específica. Una platea de cimentación y en general todo elemento de concreto armado se compone de las siguientes partidas: acero, encofrado, concreto. En caso de estar en contacto con el terreno, se puede colocar el plástico azul y el curado. Entonces, estas partidas componen a estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a utilizar estas partidas que les estoy mencionando como las partidas más específicas que nosotros vamos a tener dentro de nuestra platea de cimentación. Estas partidas, como ustedes pueden ver, todo el conjunto son las partidas de cuarto orden, son las más específicas. Ya de ahí ya no puedo ser más específico. Es imposible que yo sea más específico. Entonces es por eso que yo ya coloco las unidades. Las unidades que son kilogramos, metros cuadrados, metros cúbicos, metros cuadrados, metros cuadrados. Sobre el tema de las unidades, no se preocupen mucho, de ahí se va a explicar cómo se llegan a estas unidades y también van a poder visualizar en la norma. Entonces, espero que con estos dos ejemplos haya quedado claro la jerarquía de las partidas y aprovecho antes de cerrar la idea en comentarles que justamente el procedimiento constructivo está detallado en la zona de platea de cimentación. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es armar el enmayado de acero. Una vez que nosotros armemos el enmayado de acero, vamos a encofrar. Finalmente vamos a hacer el vaciado, vamos a hacer la protección de plástico azul y vamos a hacer un curado. Ahí está detallado el procedimiento constructivo que vamos a hacer. No está a gran detalle, no es un manual de cómo yo voy a terminar haciendo la platea finalmente. Sin embargo, es un paso a paso, es de manera general, lo que nosotros vamos a visualizar. Ok, aquí también les muestro la clasificación de partidas que nosotros vamos a tener, básicamente los títulos de cada especialidad que aparecen en la norma, que están en el capítulo 2, metrados para obras de edificación. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración también, porque tenemos un título 3, pero estos son metrados para básicamente habilitaciones urbanas, que ya escapa del alcance del curso. Entonces, dentro del título 2, netamente vamos a encontrar justamente lo que se ha planteado, ¿no? Obras provisionales, estructuras, arquitectura y partidas de instalaciones. Vamos a continuar y vamos a conversar sobre las unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida que nosotros vamos a tener es lo que ya habíamos presenciado en la zona de cuál es la partida más específica, ¿no? Ahí aparecían las unidades de medida. Aquí eso es muy importante que nosotros coloquemos cuál es la unidad de medida correcta. ¿Por qué? Porque mucho de la gestión que nosotros vamos a hacer se va a basar netamente en esto, se va a basar netamente en qué unidad estamos colocando. El que termina haciendo las compras, el que termine realizando toda esta gestión de pedidos, se va a basar mucho en esto. Entonces, si tenemos un error, podemos generar confusiones, ¿no? Podemos generar confusiones o también confusiones en estimaciones de costo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las unidades correctas para utilizar en cada una de las partidas. Vamos a ver que las partidas son simples en realidad, ¿no? Son partidas de medición, el metro, metro cuadrado, metro cúbico, el kilogramo, la partida punto, esa sí es una partida nueva, básicamente se utilizan en instalaciones. De ahí tenemos la unidad global, que también es una partida nueva, que es una partida que nosotros los metradores la amamos. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece una partida global, en automático, chicos, el metrado es uno. En automático, el metrado es uno. Sin embargo, quienes no están tan contentos con esta partida son, bueno, es cuando estimamos costos. Cuando estimamos costos, sí hay que tener mucho cuidado de todo lo que abarca una partida global. Tenemos que tener en cuenta todo el alcance para nosotros poder dar un precio.
Eso es lo complicado de la partida global. En cuanto a metrado, nosotros vamos a estar felices porque va a ser uno. Sin embargo, al momento que nosotros coloquemos, coticemos, tengamos que hacer el análisis de precios unitarios, ahí es donde nosotros vamos a ver la dificultad de una partida global. Entonces, estos son a grandes rasgos las partidas que vamos a ver. Un segundito. Para detallarles en dónde vamos a encontrar este tipo de partidas, ¿no? El metro lineal lo vamos a encontrar en elementos donde su longitud evidentemente sea la dimensión más resaltante. Por ejemplo, en un contrazócalo, lo que nosotros tenemos entre piso y la pared, ese pequeño, bueno, mal llamado zócalo, en las clases de arquitectura se especifica la diferencia entre zócalo y contrazócalo. Eso, por ejemplo, está en metro lineal. Algo que también está en metro lineal son los trabajos de derrame, los trabajos que se hacen en los vanos, básicamente. El derrame son los trabajos que se hacen en los vanos, tanto de ventanas como de puertas. Ahí nosotros vamos a encontrar también metro lineal. El metro cuadrado, por ejemplo, en la pintura, si ustedes desean pintar las habitaciones donde están, van a tener que dar un metrado en metros cuadrados, cuántos metros cuadrados de área es lo que voy a pintar. El metro cúbico lo vamos a encontrar en el concreto. En el concreto vamos a encontrar el metro cúbico. El kilogramo es perdón, una unidad netamente del acero. En el acero nosotros vamos a encontrar el kilogramo. La partida punto, ya les comenté en instalaciones, en cada punto de salida de las instalaciones que nosotros tengamos va a aparecer esta famosa unidad. La unidad, que es un poco redundante, ¿no? Decirlo así, aparece básicamente en elementos que nosotros podamos contar, como por ejemplo que puertas, ventanas, que ya tienen una dimensión estándar, nosotros vamos a poder contarlas, ya no sería necesario utilizar el metro cuadrado. Por último, la unidad global es muy empleada, sobre todo en obras provisionales, cuando tenemos que hablar de transporte, de movilizaciones, de instalación de campamentos, se utiliza el global. Entonces, es ahí en obras provisionales donde tenemos que tener un poco más de cuidado al momento que nosotros realicemos el metrado y también la estimación de costos. Entonces, hasta ahí, chicos, espero que haya quedado claro. Hemos tocado en gran medida el primer capítulo de la norma, la mayoría de definiciones que nosotros podemos encontrar ahí. En realidad, el capítulo 1 de la norma también se compone de un gran glosario, donde hay muchas definiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros realicemos los metrados y se detallan estas pequeñas consideraciones a tener en cuenta previo a que nosotros ejecutemos un metrado. Y espero que haya quedado todo claro. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de los metrados, ¿no? ¿Por qué estamos aquí eh, con este interés en desarrollar los metrados? Entonces, voy a explicarles el alcance general que tienen los metrados, porque es mucho más profundo de lo que la mayoría piensa o suele creer. Está en el imaginario popular que los metrados básicamente me ayudan a calcular el presupuesto. Tengo el metrado, mi análisis de precio unitario, multiplico, ya tengo el presupuesto. Y es cierto, o sea, no vengo a desmentir ello. Es real que nosotros con el metrado, nuestros precios unitarios, que se llegan mediante un análisis de precios unitarios, vamos a llegar finalmente al monto parcial del presupuesto. Sin embargo, lo que se va a conversar acá es, hay algo más en lo que nos aporta el metrado, que es solo para considerar presupuesto, me va a ayudar en algo más, va a estar presente en toda la etapa de la edificación, no va a estar presente en toda la etapa de edificación, quizás solo al momento de hacer el presupuesto y ya no lo vuelvo a ver. Entonces, estas dudas, estos comentarios lo vamos a ir aclarando ahora. Y vamos a empezar diciendo que en realidad su importancia radica en la etapa de inversión de la obra, es decir, en la etapa donde nosotros estamos ejecutando el proyecto. Va a iniciar desde la elaboración del expediente técnico hasta la ejecución del proyecto como tal. El expediente técnico es un entregable donde está toda la información, pero todita la información del proyecto. Presupuesto, los cronogramas, las memorias de cálculo, las fichas técnicas de lo que estoy por instalar, todo está incluido en el expediente técnico. Entonces, parte del expediente técnico vendría a ser los metrados, que es el alcance que va a tener mi proyecto. Con el alcance ya definido, si yo defino cuánto yo voy a trabajar, cuánto yo voy a ejecutar de proyecto, yo puedo ya cotizarlo, yo ya puedo dar un precio, puedo analizar para poder finalmente cerrar el presupuesto de obra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, acá se menciona, ¿no? Que el expediente técnico es un conjunto de documentos que recopilan la información del proyecto a ser ejecutado, ¿no?
y algunos de los entregables pueden ser los siguientes que se están viendo en pantalla, en donde resalto el metrado y el presupuesto. En el metrado, la plantilla de metrado por lo general se enfoca, y a eso es lo que voy a hacer, voy a especificar bien la diferencia entre un metrado y un presupuesto. La plantilla de metrado se enfoca netamente en que yo halle la cantidad, el volumen, el metro cuadrado, las unidades que yo requiero ejecutar para mi proyecto. En este caso hablamos de movimiento de tierras. Y como ustedes pueden visualizar, yo tengo acá las partidas, ¿no? Excavación. Excavación, excavación. Y la partida más resaltante es excavación manual de zanjas para cimiento y zapatas. Posiblemente si yo voy al presupuesto de este análisis, de este metrado, voy a encontrar la partida de frente excavación manual de zanjas para cimiento y zapatas. Sin embargo, lo que se hace y lo que se pide en los metrados es detallar, ¿no? ¿De dónde está sacando esta información, ¿no? ¿De dónde? Entonces aquí evidentemente se disgrega en vigas de cimentación, en cimiento corrido, en excavación de zapatas, y cada una de estos ítems tiene, aún se disgrega un poco más, detallándonos en dónde está ubicado, ¿no? En el eje 1 entre AG, eje A entre CEG, en el eje B de F, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si por ahí se detectara algún error, lo puedo verificar de una manera más rápida. Además, que me va a facilitar también la gestión de los proyectos para yo poder realizar, y me estoy adelantando un poquito, la sectorización de obra. Entonces, esto nos va a ayudar a tener bien detallado el metrado por zonas. Nos va a ayudar un montón. Créame que nos va a ayudar un montón, si no vamos a recalcular el trabajo otra vez. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ya el orden en que vamos a hacer, ¿no? La partida general vamos a dividirla por elementos y de ahí vamos a ubicarnos en el plano para poder identificar de una manera más adecuada en dónde está esa cantidad de metrado. Vamos a continuar. Segundo, por favor. Bueno, una anotación que es ahí que en este entregable, que es el metrado, el que nos interesa, el objetivo es cuantificar la obra por partidas. Y ese es el segundo entregable que resalté, que es el presupuesto. Ustedes pueden fijarse. Y justo acá está lo que decía, ¿no? Aparece una sola partida, excavación para manual para cimientos y zapatas. No va a aparecer la partida disgregada en eje A, en eje B. En el presupuesto no va a aparecer esto. De frente va a aparecer el nombre de la partida, el metrado y ahí el precio unitario. En este caso, el metrado ya es un dato. El metrado se coloca dentro del presupuesto, sí, es real que se coloca, pero ya es un metrado. Ya no hablamos de que vamos a calcular cuánto metrado hay, no vamos a ordenar en el presupuesto la zonificación en donde está el metrado, eso ya no va, eso ya pasó, eso se entregó en el entregable de metrados. Ahora en presupuesto este es un dato y el objetivo final es calcular el monto, cuánto me va a costar ejecutar todo el proyecto. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Y, sí, y siempre la detallo porque muchos piensan de que es igualito, lo mismo que yo encuentro en presupuesto, el mismo formato voy a encontrarlo en el metrado y no es así. No es así por lo que les comento, ¿no? Tienen enfoques distintos. Eso es todo lo que concierne a la elaboración del expediente técnico. En la parte de elaboración del expediente técnico es lo que nosotros conocemos, que nos va a ayudar a realizar el presupuesto. Sin embargo, lo que muchos omiten y termina siendo incisivo, incidente, importante, necesario, es en la parte de ejecución de la obra. En la ejecución de la obra, créanme que es muy importante el tema de los metrados. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tengamos de los metrados va a jalar para la mayoría de entregables y documentos de gestión que nosotros vamos a tener, siendo esto las valorizaciones de obra. Las valorizaciones de obra básicamente es detallar el avance que nosotros tenemos mes a mes al cliente. Hay que recordar que al final del día estamos en un negocio, en negocio inmobiliario, y tenemos que sustentar todo lo que se hace frente a un cliente. Nos va a pedir las valorizaciones de obra, en algunos casos hay una supervisión de obra que también revisa esta valorización de obra. En otros casos no se contrata una supervisión, pues sin embargo el cliente puede enviar a un supervisor a detallar o a que sustentes esa valorización de obra. ¿Cómo son las valorizaciones de obra? Pues frente al presupuesto que yo tengo, frente al presupuesto que yo he armado, he elaborado, yo voy a proyectar mes a mes cómo voy a ir consumiendo este monto. Y eso es lo que yo tengo que luego validar en campo, bajar a campo, ver,
el avance, y con eso yo voy a determinar si se está cumpliendo lo que he programado o no, quizás estoy atrasado, estoy adelantado, pueden pasar diversos factores. Entonces, si bien no es que yo voy a metrar, ¿no? Como lo vamos a hacer ahora, el metrado es muy importante para yo poder realizar este entregable. Es un entregable importantísimo porque de este depende también la financiación del proyecto. Entonces ya van dimensionando la importancia del metrado, no solo en el presupuesto, sino en los entregables que tengo mes a mes. Bueno, en este caso mes a mes de las valorizaciones de obra, pero también tenemos un control de avance diario, que esto sí se encarga netamente el área de producción. Quizás el primero, las valorizaciones, se puede encargar más el área de oficina técnica, que es el área donde me desenvuelvo y se realizan este tipo de entregables. El control de avance diario es ya más un control de producción para ver que se cumpla con el cronograma que ellos mismos han establecido. Luego tenemos la programación de obra, cómo yo puedo proyectar o sé cuánto va a durar con el metrado. Con mi metrado yo voy a realizar una programación de obra, voy a proyectarme cuánto voy a demorar, voy a determinar el plazo del proyecto. Entonces estamos hablando que con el metrado yo determino el plazo. Muchas veces el plazo también me da el presupuesto. Si yo demoro más, evidentemente va a costar más. Tengo que pagar más personal, tengo que pagar más a los ingenieros, tengo que pagar más los alquileres de equipos. Si mi plazo es menor, evidentemente algunos costos se van a reducir, los gastos administrativos se reducen. Entonces, es muy variable. Como ustedes pueden ver, mueve la brújula. Entonces, si yo he programado mal y voy a terminar porque he metrado mal y voy a terminar demorando más, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar que yo termine perdiendo en mi proyecto. No solo por metrados, sino también por temas de programación. Entonces, el tema de los metrados es muy, muy delicado. Como ustedes pueden ver, tiene una alta importancia al momento que nosotros estemos dentro de un proyecto de edificaciones. También me puede afectar en mis reportes operativos. En los reportes operativos es un resumen que se da también a nivel gerencial para ver cómo está el proyecto. Estamos perdiendo, estamos ganando. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien al inicio presentamos un presupuesto, el presupuesto no es lo que vamos a gastar. De hecho, en las clases de costos y presupuestos se detalla, ¿no? Que presupuesto viene de pre y un supuesto. O sea, estoy suponiendo algo, que esto va a ser, esta es mi estimación de costos, no es lo que yo voy a terminar gastando realmente. ¿Y cómo controlo eso, ingeniero? Con el reporte operativo. Con el reporte operativo nosotros vamos controlando si estamos bien, si nuestro presupuesto estuvo bien, quizás le falta un poquito más, vamos viendo nuestras brechas si son positivas, nuestras brechas si son negativas, y sucede que cuando nosotros metramos mal, eso se evidencia en el reporte. Vamos a tener, por ejemplo, podemos tener pérdidas si es que hemos metrado de menos, o podemos tener unas ganancias, entre comillas, porque hemos metrado de más. Entonces el presupuesto está inflado, lo cual tampoco es bueno, porque acuérdense que nosotros necesitamos cotizar lo justo para poder ganar estos proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, la importancia de los metrados escapa solo a armar un presupuesto. De hecho, va a aparecer hasta en mis herramientas de gestión. Cuando yo esté llamando un reporte operativo, me puedo dar cuenta si la brecha que yo tengo es netamente por metrados. Uno termina llegando a esa conclusión, porque el reporte operativo te permite tener estas mediciones. Entonces, si hay un error en los metrados y no se detecta en la etapa del mismo metrado, se va a detectar, créanme, en obra. De alguna u otra manera esto salta. Por último, ningún proyecto está exento a que se le presente adicionales y deductivos. Si estamos armando una casa con un jardín, por ejemplo, inicialmente el cliente no quería que el jardín tenga un cerco, o sea, no estaba dentro de sus planes, y luego de la noche a la mañana cambia de opinión y dice, ¿pueden ejecutar el cerco? Nosotros podemos ejecutarlo, evidentemente, pero no va a ser al mismo costo del presupuesto. ¿Por qué? Porque mi presupuesto no tenía dentro de su alcance que yo le haga un cerco, porque él no quería un cerco inicialmente. Yo puedo hacer el cerco, sí, pero para hacer el cerco yo debo presentar un adicional de obra, un adicional al presupuesto por yo ejecutar ese cerco. Y el adicional no es nada más que un presupuesto de la partida que me están pidiendo. Entonces, como es un presupuesto, evidentemente necesito ¿qué? Un metrado. Entonces necesito metrar. Entonces, el metrado va a estar ahí en toda la parte del proyecto. También puede ser un deductivo. Inicialmente tenía contemplado realizar la casa con cerco y luego decidió que no, se reduce. Entonces yo tengo que metrar o tener el metrado del cerco para yo poder descontarlo finalmente y presentar un deductivo al presupuesto de obra. ¿Qué, chicos? No sé si ha quedado claro hasta acá la importancia que tienen los metrados. Acá tengo un par de imágenes para mostrar, ¿no? De las banalizaciones de obra, que son un formato netamente que va mostrando
mes a mes cómo vamos evaluando. Básicamente el formato de valorización de obra es un presupuesto y el avance porcentual que nosotros vamos teniendo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo no estoy metrando acá, ¿no? No estoy metrando, pero el metrado ya está que me da una información muy importante, por cierto, muy importante. Ahora, dentro de la programación de obra, ya como para ir cerrando esta idea de la importancia de los metrados, van a aparecer el famoso término de sectorización. De hecho, hay cursos especializados, ¿no? En Lean Construction, donde se habla más a detalle de ello y de todas de las filosofías Lean y de todas las herramientas que nosotros tenemos para poder aplicar Lean en nuestros proyectos. Ya son cursos netamente enfocados hacia la gestión de proyectos. Sin embargo, voy a rescatar el concepto de la sectorización, que la sectorización es lo que me permite a mí formular o plantear tren de avance. ¿Qué es lo que sucede? En breve, un resumen de lo más rápido que puedo hacer es de que, bueno, en cierto punto se detectó que la industria de la construcción es una industria un poco, es compleja en realidad, ¿no? Si la comparamos frente a la industria de automóviles. ¿Por qué? Porque la industria de automóviles actualmente cuenta con una línea de ensamblaje. Por ejemplo, si yo quiero hacer un carro de determinado modelo, no va a cambiar, va a ser siempre lo mismo. Entonces yo puedo tener un equipo especializado o maquinaria especializada para desarrollar ciertas partes del automóvil y luego ensamblarlas. Eso no puede pasar en un proyecto de construcción, pero se intentó aplicar la metodología instaurada por básicamente Toyota y ahí es donde nace el Lean Construction. La idea evidentemente es adaptarlo, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer una línea de ensamblaje como la de la industria automotriz. Sin embargo, se encontró la idea de que nosotros sí podemos automatizar ciertos trabajos para tener algunos rendimientos de manera promedio, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer que la cuadrilla de trabajo, el equipo de trabajo, elabore cierta cantidad de metrado todos los días. Yo sé que es imposible que nosotros podamos determinar que todos los días avance exactamente lo mismo, pero un promedio sí, ¿no? Quizás un día avanzan 8, el otro día 10, el otro día 7, el otro día 9. Están por ahí, no están tan disparados. Sería muy distinto si un día vienen y avanzan 8 y al otro día se les pide avanzar 16. No van a poder hacer eso, no se va a poder porque no es duplicar su rendimiento. Entonces, frente a ello, la idea más sencilla es que nosotros dividamos el proyecto, hagamos una sectorización. ¿Y cómo vamos a sectorizar? ¿Por áreas iguales? No, por áreas iguales no vamos a sectorizar. Los sectores que se planteen en cada especialidad van a nacer porque tienen metrados similares. Los metrados del sector uno van a ser muy similares a los del sector 2 y estos van a ser muy similares a los del sector 3 y a los del sector 4 y así sucesivamente. No es que nacen por áreas, porque si ustedes pueden ver, lo he graficado y las áreas van creciendo. De hecho, el sector 5 es mucho más grande que el sector uno. Sin embargo, los metrados pueden estar parecidos. ¿Cómo así? Quizás en el sector uno hay más concentración de placa y hay más concreto. En el sector 5 no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta al momento que nosotros hagamos los metrados. Genial, entonces yo voy a hacer metrados y luego voy a sectorizar. No necesariamente. No necesariamente, quizás no sectorices, pero te pidan de datos el metrado de esa zona. Te digan, a ver, dame el metrado de la viga, pero a ver si me lo puedes dar de estos sectores. Y si no lo hemos trabajado, no lo hemos disgregado, no lo hemos trabajado por niveles, que es muy importante trabajar por niveles, por pisos, no va a ser muy complicado, porque la sectorización es por pisos. La sectorización es por piso. Evidentemente, en muchos de los casos, el piso es típico, entonces se repite la sectorización y aparentemente tenemos una sola sectorización. Sin embargo, hay casos donde sí hay reducciones de algunos elementos estructurales a lo largo de las edificaciones, y esto pasa más que nada en edificios muy altos, se va reduciendo para poder optimizar recursos, entonces la sectorización puede presentar ligeros cambios. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro metrado tiene que ser por pisos, bien detallados qué es lo que estamos nosotros metrando para luego poder disgregarlos en un eventual caso que nos pidan. ¿Ok? Con la sectorización, bueno, básicamente nace la programación de obra como un tren de avance. La idea es de que uno, en cada sectorización se tenga el mismo metrado, dos, yo pueda avanzar un sector por día, cosa que asegura un trabajo continuo. ¿Y todo esto nace de qué? De tener la información correcta en los metrados. Si no tengo la información correcta en los metrados, puedo tener una sectorización, puedo tener mi programación de obra, al final del día el papel aguanta todo, pero cuando esté en el campo, evaluando mi control, mi avance diario, es donde voy a detectar el error, a ver si lo he hecho bien, lo he hecho mal. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque nos va a ayudar tanto en la gestión de costos,
como en la gestión del mismo avance del proyecto. Entonces, es muy importante el tema de los metrados. Por eso que nosotros debemos tener en cuenta la importancia de la responsabilidad que estamos asumiendo al momento de realizar los metrados. No, ahora, evidentemente, en los metrados, y les voy adelantando, porque ahora muchos se asustan y piensan de que tiene que ser exactamente preciso, ¿no? Si a mí me sale 75, y a ustedes les sale 74, ya fue. No, evidentemente puede haber una variabilidad, por ahí algunas consideraciones, pero siempre un rango, ¿no? Quizás un 5%, pero si a mí me sale 7 y a otro le sale 30, hay que revisar, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, si me sale 7 y a otro 7,5, 8, por ahí hay que ver cuál es el criterio, ¿no? Se puede revisar, pero si ya la diferencia es mucha, se dispara en el número, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es para que no se preocupen con respecto a a la precisión. Tampoco se preocupen tanto se trabajan con dos decimales, por lo general, pero si me sale, por ejemplo, 7,53 metros cúbicos de concreto, un ejemplo, ¿no? En la realidad yo no tengo manera de cuantificar exactamente el punto 53, ¿no? Es un poco variable, entonces tampoco nos vamos a preocupar mucho por esas pequeñas variaciones. Pero ahora, si es 7,53 y realmente terminé usando 12, ya es una diferencia considerable, casi del 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con los decimales, como les comento, por lo general trabajamos con dos decimales, no habría que tener mayor problema con ello. Y ya creo que con esto queda clara la importancia que tienen los metradores, ¿no? Inicialmente piensan que solo es presupuesto, pero ustedes van a ver que la información que den es para toda la vida del proyecto. ¿Ok? No sé si con esto ya ha terminado clara la idea. Con esto sí ya cerré la idea de la importancia de los metrados. Ahí me comentan, por favor. Me comentan que sí, se ha quedado claro. Vamos a continuar. Pero también de verdad que hayan dimensionado la importancia de los metrados. Suelo hablar mucho de este tema porque, como les comento, la mayoría piensa que solo es el presupuesto. Espero que haya quedado claro y tomen conciencia de la real importancia que tienen los metrados dentro de un proyecto de edificación. Vamos a continuar. Bueno, esta es una plantilla de metrado. Una plantilla de metrado, lo que nosotros vamos a identificar básicamente. En una plantilla de metrado nosotros vamos a identificar una tabla donde vamos a encontrar la descripción, en donde vamos a poner nosotros la partida y de ahí la ubicación de estos elementos para poder identificarlo, las unidades que deben tener, las cantidades o el número de veces, ¿no? En algunos formatos ustedes pueden ver ambas, en otros formatos ustedes van a poder solo ver una de ellas o van a poder encontrar quizás solo cantidad, ¿no? En este formato se presentan ambas, no necesariamente se tienen que utilizar las dos, no se preocupen de ello. Utilizan la que crean que es más conveniente. De ahí las dimensiones que tiene todo elemento, ¿no? Longitud, ancho y altura. Finalmente con ello se calcula un metrado parcial y el total es para poder hacer el acumulado de la partida. Entonces, este es algo que nos va a ayudar muchísimo para obras provisionales, quizás para presentar concreto, para arquitectura. Para otras especialidades, como por ejemplo el acero, tenemos una hoja distinta en donde nosotros el acero, básicamente les voy a dar un pequeño resumen, se metra por longitud. Cuando yo hago mi longitud, lo ingreso a esta tabla. Con esta tabla calculo la longitud total y lo puedo transformar a kilogramos. ¿Por qué? Por la densidad del mismo acero, ¿no? Utilizo la varilla de acero, la densidad del acero estructural, y con eso se calcula. Pero no les voy a pedir calcular y hacer esa multiplicación por cada varilla de acero, sino ya se presenta, ya hay un formato estandarizado, puede ser este o puede que ustedes manejen otros. Sin embargo, van a ver que la funcionalidad es la misma. Voy a metrar la longitud de mi acero para finalmente ubicarlo correctamente a qué diámetro de varilla corresponde y con eso voy a tener el metrado total en kilogramos. Entonces, básicamente nosotros vamos a metrar metros lineales de cero. Luego de instalaciones eléctricas, que cambia un poco, esto ya se explica un poco más a detalle por qué se opta este cambio, es básicamente para poder establecer tramos dentro de mi red eléctrica y con estos tramos facilitar el metrado y el conteo y la interpretación de estas partidas. Por último, en instalaciones sanitarias se tiene un- una plantilla muy similar a lo que vimos inicialmente en obras provisionales, estructuras y arquitectura, y básicamente se ha simplificado. ¿Por qué? Porque en instalaciones sanitarias en realidad se metran tuberías accesorios. ¿Qué quiere decir? Voy a meter metro lineal o cantidades. Entonces no hay necesidad
de la dimensión altura. ¿Por qué? Porque no la voy a utilizar, ¿no? Voy a tener longitudes horizontales y longitudes verticales. Entonces, estas son las plantillas que nosotros vamos a manejar a lo largo del curso. Dependiendo de la clase, solo se presenta una hoja, ¿no? No las cuatro en general. Por ejemplo, hasta concreto armado, arquitectura se presenta esta, en instalaciones sanitarias solo esta, en instalaciones eléctricas solo esta, y la de acero aparece en concreto armado. Ok, espero que haya quedado claro la funcionalidad de estas plantillas, en las cuales nosotros nos vamos a apoyar para poder realizar el metrado. Segundo, por favor, que voy a volver a las PPTs en un segundo. Ya, aquí está. Ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones que yo les voy a dar para el metrado, ¿no? O sea, ya les he mencionado la parte teórica, el capítulo uno, que es hasta antes de hablar de importancia de los metrados, todo está en la norma. Y eso es algo que quiero recalcar. Las PPTs que ustedes ven en pantalla es un resumen de la norma. Con eso no estoy diciendo lean las PPTs nomás, ojo, estoy diciendo las PPTs les pueden ayudar a interpretar, a tener la idea general y con eso van a la norma, porque es un resumen, trato de hacer la gráfica también para que sea más entendible. La norma no es para nada gráfica, es puro texto. Entonces es ahí donde trato yo de facilitarles el entendimiento de la norma de metrados. Lo que acabamos de cerrar es la importancia de los metrados, es el por qué estamos estudiando metrados, cuáles las consideraciones que termina repercutiendo en obra al momento de que nosotros presentamos un metrado. Tenemos que tener en cuenta la importancia de este entregable a nivel general, no solo a que voy a calcular un presupuesto. Y por último, esto ya es un poco más de acuerdo a lo que yo he podido ir viendo al momento de realizar metrados, son algunas de las recomendaciones que yo les voy a dar. Ojo, no es que les estoy diciendo así tiene que ser el metrado, son recomendaciones, ¿no? Que ya he podido ver que a lo largo de estos años me ha tocado realizar metrados. La primera recomendación es un poco obvia, pero va más que nada enfocada a quienes están empezando a realizar metrados, que es básicamente que utilicen la norma, no tengan miedo de utilizar la norma. En la norma está la mayoría de partidas, no tengan miedo en poder consultar con la norma. En esta que vamos a encontrar nomenclaturas, vamos a encontrar lineamientos, alcance técnico, su unidad de medida. En realidad vamos a encontrar un montón de información. A ver si me permiten un segundo. No sé, creo que tengo. Ah, ya. Aquí está, ¿no? Esta es la norma técnica de metrados. Déjenme comentarles que esta norma es ya un poquito antigua. No ha recibido mayores actualizaciones. Tampoco veo qué tanto se puede actualizar. Por ahí en obras provisionales y agregar algo más en la parte de seguridad y salud. Sin embargo, no ha habido mayores actualizaciones de la norma. Y ustedes van a poder ver que de frente empezamos con el título uno generalidades, que aquí está todo lo que se ha presentado en la PPT, está acá. Solo que está a manera de texto. Como pueden ver, es puro texto. Luego está el título 2 donde ya se presentan las partidas. Y aquí es donde empieza un poco la confusión, porque van a ver las partidas y ustedes tendrían que ir hasta el final para volver a ver las partidas, pero ya más detalladas. Tendrían que ir hasta el final de toda esta presentación. Y aquí, por ejemplo, es donde ya empiezan a hacer las partidas más detalladas. ¿A qué me refiero con las partidas más detalladas? Que ya hay una definición. Por ejemplo, obras provisionales y trabajos preliminares ya presenta una definición en esta zona de acá. A ver, un segundo. Aquí nosotros podemos ver una definición de obras provisionales. Como obras provisionales no es la partida más específica, nos deriva a la OE 1.1.1. Acá es OE 1.1. Y en construcciones provisionales también tenemos una definición y va a aparecer la unidad. ¿Cómo voy a meter la oficina? De acuerdo a la norma, con metros cuadrados. ¿Qué más nos dice la norma acerca de las oficinas? Pues nos va a decir la forma de medición. ¿Cómo se va a medir? En oficinas nos dicen que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico, se mide el área techada. Entonces, si yo no sabía cómo se mide oficina, no tenía ni idea de una obra provisional, yo vine acá a la norma, me enteré de que la oficina la tiene como unidad metro cuadrado, y la forma en que yo voy a medir la oficina es básicamente midiendo el área techada. Y con eso yo ya tengo la definición clara. Y esto es muy importante que los que estamos empezando a ver los metrados
podamos revisarlo, ¿no? Con las partidas que tengamos duda, porque nos van a sacar de este apuro, nos van a explicar cómo vamos a medir, qué unidad considerar y cómo se llama la partida. ¿Ok? Entonces, yo sé que a priori suena un poco obvio, ¿no? En un curso de metrados, evidentemente tenemos que utilizar la norma, pero yo me refiero en el día a día, ¿no? En el día a día, cuando estoy por realizar un metrado, pues no dudemos en consultar la norma. No debemos en consultar la norma que, como ustedes ven, tienen ese detalle específico. Ingeniero, solo del punto 1.1, no, de hecho de todos. Si yo voy a bajar y voy a bajar un poco rápido en realidad porque son muchísimas partidas, discúlpenme, acá. Vamos a ver que acá ya entramos a estructuras y tenemos los movimientos de tierra. Voy a seguir bajando, voy a seguir bajando, voy a seguir bajando. Ahora voy a ver acá, uy, eso es un montón, discúlpenme chicos. Ujú, acá, arquitectura, ¿no? Entonces van a aparecer todo el listado, todo el listado de partidas. No, pero ¿se debe contar con planos de obras provisionales? Sí, sí, debemos contar con planos de obras provisionales. Es un plano muy importante y también nos ayuda a tener otro tipo de consideraciones en el aspecto de seguridad, ¿no? En donde debemos tener algunas protecciones colectivas de acuerdo a las obras provisionales que nosotros vamos instalando. Si el proyecto es suficientemente grande y van a haber movilizaciones de obras provisionales, evidentemente las protecciones colectivas que van a bordear estas oficinas, estos servicios, van a ir variando con el tiempo conforme la construcción avance. Así es que es muy importante que nosotros lo tengamos. También para poder cuantificar, ¿no? En el metrado y poder distribuir de mejor manera los espacios que tenemos dentro del proyecto. Entonces, esa es una consulta que se dio por el chat. Un segundito, por favor. Ya, vamos a guardar, momentáneamente vamos a guardar la norma de metrados. Entonces, como les comentaba, es muy importante que nosotros tengamos esta norma a la mano para poder realizar los metrados. De ahí, el segundo punto, y es algo que me gusta recalcar mucho, es el conocimiento de los planos. En clase vamos a repetir planos, va a llegar un punto o sea, vamos a ver el mismo plano para distintas especialidades. Entonces vamos a conocer el plano, evidentemente, de la segunda clase, ya sabemos de qué trata el plano, y quizás la idea se entienda mucho más rápido. Y cuando ustedes quieren abrir otro plano, no van a sentir que están lentos, que están demorando, pero es normal porque todavía están conociendo el plano. Lo primero es conocer el plano. Una vez que ustedes conocen el plano, conocen cómo es la estructura, más o menos cómo sería el procedimiento constructivo, créanme que el metrado va a salir mucho más rápido, porque tenemos este entendimiento de planos. Si es que no lo tuviéramos, va a demorar un poco. No es que no va a salir, sí va a salir, pero les va a demorar un poco. Primero entiendan el plano, comprendan de qué trata el plano, qué es lo que hay en el plano, y una vez que comprendan bien cómo está la configuración en el plano, ya pueden mandarse a metrar y va a salir de manera más rápida. Que si intentan metrarlo, o sea, le dan el plano, intentan metrarlo, van a demorar, porque le van a empezar a dar vueltas al plano. El siguiente consejo o recomendación es establecer un orden y sistema del procedimiento de metrado. Cada uno ve la manera más oportuna de cómo va a empezar a interpretar un plano. Quizás a algunos les gusta empezar a leer de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Empieza a leer los ejes que son letras. Voy a primero al eje A, luego al eje B, al eje C. A otros les gusta empezar a leer por el eje 1, el eje 2, el eje 3. Hay mil maneras de que ustedes pueden empezar a interpretar un plano, a leer el plano o a empezar a los metrados. La idea es que ustedes se encuentren la más apropiada. ¿Y cómo la van a encontrar? Pues en realidad practicando, ¿no? Con la práctica ustedes van a encontrar cuál es la idea idónea para ustedes para empezar a practicar con los planos y con eso ustedes van a poder establecer un sistema, ¿no? Un sistema al momento que puedan realizar los metrados. Ingeniero, ¿en qué me sirve tener un sistema? Que ustedes al tener un sistema se van a estar automatizando y lo van a hacer de a pocos. No lo van a notar, pero lo van a hacer más rápido. Van a empezar a hacer más rápido con los metrados. Y al final del día es lo que se pide. Se piden velocidad y precisión al momento de hacer los metrados. Es por eso que es importante que nosotros ya tengamos un sistema predefinido. Esto se va a ir ganando con la práctica. No, yo les puedo compartir mi sistema, quizás a algunos le vaya bien, a otros no le entienda tanto y prefiera ver su propia manera de interpretar los planos, lo cual es perfectamente válido, ¿no? Por último, algo muy importante, algo muy, pero muy importante es apoyarse en el coloreo por elementos o áreas, porque créanme que la memoria es frágil, sobre todo si vamos a ver un montón de planos, la memoria va a ser mucho más frágil. Y tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con lo que se esté metrando y lo que no se esté metrando. La idea es que se metre exactamente lo que se debe metrar, no duplicar metrados, no omitir metrados, por ahí me comenten en arquitectura sobre todo, sí suele pasar mucho.
Y acá lo hago referencia con el coloreo por elementos o áreas. Por ejemplo, tener un esquema, un croquis del plano, y nosotros empecemos a pintar la zona que ya se está metrando. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Están los acabados, o la misma viga, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos metrando, estoy pintando en azul, estamos metrando. Esto es lo que estamos metrando, ¿no? Estamos metrando, estamos metrando. Y evidentemente va a llegar un punto en donde tenemos que hacer una pausa, un descanso, quizás una reunión, hora de almuerzo, lo que fuese, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo, por el apuro, metro este último tramo, pero no lo coloreo. Entonces, cuando yo regrese de mi reunión, de X motivos, quizás yo ya no recuerde si he metrado o no le he metrado. Entonces, evidentemente yo le coloré azul porque lo he metrado, ¿no? Y quizás algunos caigamos en el error y digamos, no, no le he metrado, voy a metrarlo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Una duplicidad de metrados. Está pasando una duplicidad de metrados. El peor de los casos, en realidad la duplicidad de metrados va a inflar mi presupuesto, no me va a generar pérdidas. Por ahí quizás me mueva un poco la brújula en la programación de obra, en las sectorizaciones, pero no me va a generar pérdidas. El peor de los casos es que yo salga apurado y cuando regrese piense que he metrado lo que estoy resaltando en rojo y no lo metre y siga metrando. Que también pasa, suele pasar, créame que pasa. Entonces, como yo no he coloreado, yo voy a pensar que está metrado y bueno, sigo metrando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me va a faltar un tramo considerable, ¿no? Es un tramo considerable que me va a generar ahora sí pérdidas, porque va a ser material que yo no voy a proyectar en mi presupuesto, mano de obra que yo no voy a proyectar, herramientas manuales que yo no voy a proyectar. Entonces, es lo que están viendo en pantalla, es algo más crítico que el duplicar metrados. O sea, de los dos errores, el omitir metrados es crítico, es el más crítico. Duplicar metrado te infla el presupuesto, no te permite ser óptimo al momento de que presentes tu costo final. Sin embargo, no te va a generar este tipo de complicaciones como el que estamos viendo ahora. Entonces, por eso mi recomendación es pintar el metrado, lo pueden pintar en el mismo CAD, pueden imprimirlo y pintarlo. Ustedes ya pueden ver la manera más adecuada de cómo hacen el coloreo, pero yo les recomiendo que utilicen esta técnica porque realmente la memoria es frágil y pueden equivocarse y es normal porque van a haber muchas partidas y muchos planos. Es normal que pase eso. Por eso hay que apoyarnos de herramientas. Si ya sabemos qué va a pasar, pues hay que prevenir esto, ¿no? Esa sería mi recomendación final acerca de los metrados. No sé si ha quedado claro este ejemplo, chicos. Sí, ha quedado claro, chicos, este ejemplo, esta consideración. Entonces, esta es las recomendaciones y de hecho por eso las resalto en negrita, las más importantes para mí. Establecer el orden, porque eso ya es de ustedes mismos van a empezar a ver cuál es la manera más adecuada en que nosotros debemos presentar estos metrados. Y la segunda es apoyarse en el coloreo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora vamos a pasar, con eso chicos ya estamos cerrando el capítulo uno, lo hemos condensado para poder explicarlo lo más breve posible, lo más resaltante de metrados. Ah, usas un programa, no había podido escuchar el programa, pero genial. Yo por lo general usaba el Hatch, creaba del mismo CAD, empezaba a colorear o lo que hacía es crear capas y con las capas yo iba señalando las zonas que iba metrando, ¿no? Del mismo CAD. Pero si tienes otra herramienta, es genial que se pueda tener. Yo he visto de todo, hasta los que hacen croquis para poder detallar qué zonas ya han sido metradas. Pero la idea es siempre tener a la mano esta herramienta para no omitir ni duplicar los metrados. Ahora sí, chicos, vamos a cerrar esta primera parte y vamos a comenzar con lo que correspondería a movimiento de tierras. Se va a resumir en realidad porque la clase de movimiento de tierras es una clase que nos toma unas 3 horas. Vamos a condensarla para ver lo más resaltante. En realidad, el modelo del curso lo que hace es que en se divide en dos partes. La primera parte es teórica, en donde se presentan las definiciones de la norma, como en lo que estamos viendo acá, que cuál es el alcance que nosotros tenemos dentro del movimiento de tierras, que básicamente es lo que está en la norma, se trata de simplificar en las palabras para que no sea tan técnico, y ya nosotros podemos ver básicamente qué es lo que aclara cada partida,
qué es lo que comprende, qué actividades comprenden. Entonces, eso es lo que se muestra en una parte teórica. Ah, hay una pregunta, ¿cuánto demorará? El webinar de hoy está programado para 2 horas. Se está condensando, créanme, los temas para poder verlo en cada, una hora. Bueno, en movimiento de tierras vamos a ser generales, no vamos a entrar mucho en detalle. La idea es que nosotros podamos conocer la partida. Vamos a encontrar que es la especialidad donde vamos a encontrar nivelación de terreno, vamos a encontrar excavaciones, vamos a encontrar rellenos, nivelación interior, eliminación del material excedente. Podemos encontrar, puede que se encuentre tablestacado o entibado. Y de estas, a mí me gusta comentarles que la eliminación del material excedente es la que vamos a tratar con pinzas, es la que hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el metrado. De aquí se presentan una serie de definiciones de cómo se realiza la nivelación del terreno. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en la norma, pero lo van a encontrar sin la parte gráfica. Entonces es ahí donde quizás por ahí les ayuda a visualizar cómo se trabaja en nivelación. Lo que hay que aclarar es que la nivelación no es nada más que hacer cortes y rellenos, pero a pequeña escala. O sea, unas capas de hasta 30 centímetros, como indica la presentación. Si ya es más grande, un volumen más grande, ya hablamos de partidas de corte y de relleno. La nivelación, al ser capas tan delgadas, me permite que yo lo haga en metros cuadrados. El metrado va a ser en metros cuadrados y básicamente va a ser el área, ¿no? El área que yo voy a terminar nivelando, el área que yo vea en planta, por si acaso. Tenemos la excavación masiva y la excavación simple. Y bueno, excavaciones, ¿no? En excavaciones tenemos la excavación masiva y la excavación simple, y es aquí donde yo pregunto en qué se diferencian, ¿no? La diferencia en realidad va a estar en que la excavación masiva es una excavación de un gran volumen. Como yo tengo un volumen muy grande, no voy a poder excavar yo mismo con herramientas manuales. Eso sí va a pasar en una excavación simple, que es un volumen menor, y yo puedo entrar con personal de obra para poder realizar la excavación. Esa es la gran diferencia. ¿Qué ingeniero? Pero en metrado cambia, o sea, si yo saco el volumen de una excavación masiva, la forma cambia de una excavación simple, no, no, no cambia. No es que la manera de calcular un metro cúbico cambie en una masiva o una simple. Lo que va a cambiar es en el análisis de precios unitarios. Y eso es algo que quiero detallar acá. No es la única partida en lo que lo vamos a ver a lo largo de varias partidas, que a la norma le gusta hacer eso. Cuando detecta de que en el análisis de precios unitarios pueden haber modificaciones, lo que hace es separarle en dos partidas. Te dice, oye, acá tienes excavación masiva y excavación simple. No solo excavación, es masiva y simple. Entonces uno termina diferenciando y termina dando metrados distintos correspondientes a las actividades que ven, pero no termina comprendiendo por qué lo hace, ¿no? Al final piensa, oye, pero si todo es excavación, ¿por qué no lo junto todo y presento un metrado de excavación? La respuesta es por lo que les estoy diciendo, ¿no? La norma ya se proyecta que ustedes van a hacer un análisis de precios unitarios. Y evidentemente, tener maquinaria con pagar personal es un costo distinto, ¿no? Los rendimientos también son distintos. Entonces, el precio va a ser distinto. Entonces, como va a ser distinto, no tendría sentido que yo metre todo como excavaciones, ¿no? Que yo diga, hoy todo es excavaciones. Segundito. No tiene sentido que yo diga, mire, todo es excavaciones y al final no sé qué precio le voy a dar porque son dos APUs distintos. Es por eso que la norma nos dice, metras tu excavación masiva y aparte tu excavación simple, y con eso se te simplifica el problema de qué precio pones, porque son dos análisis de precios unitarios distintos. Es básicamente por eso. Ya escapa del metrado, la norma sabe que va a terminar haciendo un presupuesto, entonces evidentemente ya se proyecta. La norma comenta los siguientes 3 puntos acerca de la forma de medición de este tipo de partidas, de excavaciones. El primero es que el volumen total de excavación para las cimentaciones se va a obtener sumando los volúmenes de cada partida. Al final de excavación, sea masivo o simple, yo tengo que sumar la de todas las partidas. Por ejemplo, yo puedo calcular la excavación de las zapatas, luego puedo calcular la excavación de los cimientos corridos que estamos viendo ahorita en color azul, puedo calcular la excavación de los elementos de apoyo de la base de la escalera que yo voy a ver ahorita en color naranja, y por último, la excavación de los cimientos corridos de color amarillo. Por ende, el volumen total va a ser la suma de los 8 volúmenes verdes, más los 4 volúmenes azules, más los 5 volúmenes naranjas, más los 5 volúmenes amarillos. A eso es a lo que hace referencia. Es una idea sencilla, creo que muy intuitiva. Sin embargo, de todas maneras lo presento de manera gráfica en la presentación del día de hoy.
La siguiente consideración que hay que tener en realidad es cómo calcular un volumen. Como ustedes saben, en construcción, la mayoría de veces las secciones son prismáticas, son maneras simples en que nosotros vamos a calcular un volumen. Entonces, básicamente nos dice que el volumen de excavación se va a hallar multiplicando el largo por el ancho por la altura de la excavación, básicamente calcular un volumen prismático, ¿no? Pero aclara que la norma conoce que no siempre es así, pues por eso que comenta o la geometría que corresponda, ¿ok? O sea, hace esa aclaración, la geometría que corresponda hay que tenerla en cuenta. Ahora nos comenta que la altura de mi excavación la voy a considerar desde el fondo de la cimentación hasta el elemento, hasta el nivel de terreno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la altura que ustedes están viendo ahora en pantalla va a ser desde el fondo de la cimentación hasta que llegue al nivel de terreno natural. Esa es la altura que yo voy a excavar. Bueno, el ancho es lo que lo determina la sección que ustedes están viendo. Y si yo multiplico la altura por el ancho me va a dar un área, pero yo no quiero calcular un área, yo quiero calcular un volumen porque la excavación es un volumen. Entonces, tendría que ver en planta cuál es la longitud, y en este caso lo estoy representando en un esquema, en una foto, y con eso nosotros ya podemos calcular cuánto es el metrado que vamos a tener. Por último, si nosotros llegáramos a identificar que hay unas zonas en donde podemos tener, no sé, características especiales, como le llama la norma, sería como presencias de agua. Hay que tener ese metrado aparte, en esa zona aparte. ¿Por qué? Porque el rendimiento va a ser distinto. Como el rendimiento va a ser distinto, el costo va a ser distinto. Por ende, es otro análisis de precios unitarios. Genere, ¿qué pasa si yo no, justo esto pasa cuando yo estoy ejecutando la obra? No me percaté, no, el EMS no lo vio, o por X motivos apareció una condición especial. Tendría que cobrarlo como un adicional de obra y sectorizar solo esa parte para poder cobrar la diferencia, porque es una condición que no estaba planificada dentro dentro de mi proyecto, ¿no? Segundito. Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las partidas de cortes. Ya. De las partidas de cortes. Las partidas de corte básicamente es que nosotros podamos ejecutar de manera manual o con maquinaria el corte de la elevación, ¿no? La elevación excedente que nosotros tenemos, pues básicamente vamos a darle nivel. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, la forma de medición que plantea la norma es que nosotros utilicemos el método promedio de áreas extremas multiplicado por la longitud, entre ellas, ¿no? Que está sustentado en sus respectivas secciones transversales. Todos los cálculos que nosotros vamos a hacer aquí, y eso lo aclaro abajo, va a ser un volumen geométrico. Yo sé que ya muchos de acá, como vemos movimiento de tierras, conocemos el concepto de esponjamiento, pero este concepto todavía no lo vamos a aplicar, este concepto todavía no va a aparecer. Todas las partidas que estamos viendo son geométricas, netamente geométricas. Los rellenos vendrían a ser la antítesis del corte. Si me falta, más bien yo voy a colocar ahí material para poder llegar al nivel. Y en los rellenos es muy importante aclarar que aparecen dos tipos de rellenos, ¿no? El relleno con material propio y el relleno con material de préstamo. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia? No entiendo por qué los separa en dos. Y otra vez es la norma haciendo de las suyas, porque se está adelantando, se está anticipando el análisis de precios unitarios. El relleno con material propio, evidentemente, es cuando yo excavo, tengo un material que es bueno, es apto para que yo lo pueda seguir utilizando en el proyecto. Entonces, con eso yo puedo utilizarlo para hacer el relleno de mis cimentaciones, de las excavaciones que yo tenga. Sin embargo, si el material es malo, yo voy a tener que traer material de fuera y evidentemente ese tiene otro costo, ¿no? Tiene otro costo, entonces el APU va a ser distinto, va a ser mayor, así yo tuviera material propio. Es por eso que las normas nos dicen sepárenlos. Sepárenlos si es que tuvieran material propio, material de préstamo, para que ustedes tengan en consideración esto que se está hablando del tema del material en su análisis de precios unitarios. Es distinto. Bueno, ¿en qué se diferencian? Ya ahí expliqué un poco en qué se diferencian, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los rellenos con material propio o de préstamo en realidad y vamos a ver qué nos dice la norma acerca de la forma de medición.
La norma acerca de la forma de medición nos dicen que el volumen de relleno en una cimentación va a ser igual al volumen que yo he excavado, pues por eso que he puesto la misma imagen para que se pueda entender de manera más rápida, menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento, o en todo caso, si fuese una zanja, el volumen de tubería, de caja de inspección, o lo que esté enterrado. O sea, el volumen que yo he excavado le voy a restar el volumen de lo que yo he enterrado y con eso ya tengo el volumen de relleno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo he excavado lo que está en color rojo, lo he presentado hace 3 PPTs, ¿no? Eso es lo que he excavado. Evidentemente, lo que tenemos de concreto es lo que yo estoy resaltando ahora de color verde. Ese es el volumen del cimiento. Imaginemos que es un volumen, ¿no? Yo sé que estoy dibujando un área, pero vamos a suponer la longitud, ¿no? Estamos proyectando la longitud. Entonces, la resta de estos dos volúmenes me daría el volumen de relleno. Con eso yo ya puedo calcular cuál es el volumen de relleno. Y vuelvo a aclarar acá, seguimos viendo partidas netamente geométricas, ¿ok? Estamos viendo partidas netamente geométricas. Con material de préstamo, a ver, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que la forma de medición es que tendrá validez todo lo que se ha anotado en la partida de rellenos con material propio. Eso es lo que dice la norma. Ustedes pueden buscarlo y van a ver que cita a la zona de rellenos con material propio. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente la forma de medición va a ser lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Es lo mismo, es lo mismo. Lo único que cambia es el tema del análisis de precios unitarios, como le vengo comentando. Entonces, el volumen de excavación que ya conocemos, el volumen de cimiento y la resta me va a dar el volumen de relleno. Hasta ahí, no sé si ha quedado todo claro, chicos. Me comentan, por favor. Ujú. Sí, ha quedado claro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de que realicemos los metrados. Ahora sí, vamos a entrar en detalle y vamos a tener en consideración, un segundito, vamos a tener en consideración, acá me comentan la metodología de Sensico. Sí, en realidad la metodología de los metrados es la misma. Esta metodología es la misma bueno, que yo también puedo enseñar en Capeco. Así que básicamente es la misma información que nosotros vamos a tener. No cambia mucho en cuanto a la teoría. Lo que ahora sí quiero detallar, y esto es quizás para los que estamos recién adentrándonos al mundo de los metrados, es que yo he mencionado la palabra esponjamiento y la he resaltado, ¿no? ¿Qué es el esponjamiento y bueno, qué es la compactación? Hasta el momento todo es geométrico, hasta el momento todo es geométrico, pero nosotros hay que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros excavamos y retiramos un material. Todo el material, en realidad el suelo ejerce presión sobre sí mismo, ¿no? Entonces vamos a suponer que mi mano, oye, acá, mi mano, y tiene una esponja ahorita, ¿no? Ahorita es el terreno. Entonces yo voy a extraer este montículo y cuando lo extraigo, evidentemente se expande. Es una esponja, por eso se llama esponjamiento. Entonces, ¿por qué se expande? Porque la presión, cuando lo saco ya no hay presión y se expanden los vacíos que tienen. Entonces, eso hace que incremente el volumen. Es un proceso natural que va a pasar. Ese es el proceso de esponjamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo calculo geométricamente que voy a excavar algo y en la realidad se va a expandir. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Y luego cuando, ¿qué hace referencia a la compactación? Que básicamente yo cuando voy a rellenar por capas, voy a compactar. Entonces voy a utilizar un poco más de volumen del que se había presupuesto, bueno, contemplado inicialmente por la geometría. Ojo, esto no afecta todo lo anterior visto, esto es una explicación aparte para poder explicar la eliminación del material excedente, que es finalmente lo que sí va a estar afectado, y es lo que les dije que es una partida especial, porque sí va a estar afectada por el factor de esponjamiento. ¿Ok? A ver, un segundito por favor. Ya. Entonces, básicamente lo que se resume es que el volumen suelto va a ser igual al volumen retirado por el factor de esponjamiento. Eso es lo que se está comentando. Ingeniero, ¿y el factor de esponjamiento dónde está? El factor de esponjamiento, y es por eso que les decía que iba a guardar la norma un segundito, y aquí vuelvo a la norma. Vamos a encontrar el tipo de factor de esponjamiento de acuerdo a la característica del suelo que nosotros vamos a tener, ¿no? La norma nos permite utilizar este tipo de factores. Algunos usan el promedio, otros son más conservadores, se van hasta el mayor factor de esponjamiento, otros el menor. De hecho, nos da un rango de acuerdo al tipo de suelo que nosotros vamos a tener.
Una de las características que nosotros debemos tener en cuenta es que el factor de esponjamiento está entre uno y 2. Ya está entre uno y 2. Ese es el factor de esponjamiento que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros realicemos estos metrados. Está en la página 28 de la norma, bueno, acá no tiene número, pero en el PDF está en el 28. En el 28 de la norma nosotros vamos a poder encontrar esta tabla con el factor de esponjamiento. Ok, regreso a la PPT. De ahí con esto nosotros podemos calcular la eliminación del material excedente y en realidad hay que tener en cuenta dos casos, ¿no? Esto ya se explica con más detalle, ahorita estamos un poco haciendo resumen. Tenemos que tener en cuenta dos casos y los casos nacen acá. A ver. Si yo relleno con material propio o si yo relleno con material de préstamo. ¿Por qué? La partida de eliminación del material excedente hace referencia a que yo voy a eliminar lo que quedó de obra. Si yo tengo relleno con material propio, ¿qué quiere decir? Que yo voy a utilizar parte de esta excavación, parte para rellenar, porque evidentemente no voy a utilizar todo, ¿no? Ya hay un volumen de concreto. Entonces, lo que sobra es lo que yo voy a llamar eliminación del material excedente y se va. Sin embargo, si fuese relleno con material de préstamo, quiere decir que lo que tengo no me sirve, no lo voy a utilizar, entonces eliminaría todo. En la eliminación del material excedente tenemos dos casos. Si es relleno con material propio de préstamo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder tener en cuenta estas dos consideraciones. Es algo que a veces se escapa, a veces se explica solo uno de estos casos y no se explica los dos. Entonces, cuando al final del día se quiere hacer un metrado, terminan olvidando este pequeño detalle y a veces calculan de más. Que suele pasar, chicos, no se preocupen por eso. O sea, suele pasar porque no se explica o no se detalla bien qué es lo que está siendo considerado dentro del metrado. Dame un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Ya. Entonces vamos a continuar. No sé si se está proyectando. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué explico esto? Porque a veces cuando no se detalla, no se tiene en cuenta las consideraciones. Si yo quisiera, lo que estoy mostrando ahorita en pantalla aplica para un relleno con material de préstamo. Si fuera relleno con material propio, perdón. Si fuera con material de préstamo, o sea, yo voy a eliminar todo, el volumen de eliminación sería lo que están viendo en pantallas, el volumen retirado por el factor de esponjamiento, elimino todo eso y se acabó el problema, sencillo. Sin embargo, si fuera relleno con material propio, la fórmula ya se complica un poco más. Tenemos que considerar que hay un volumen, parte de este volumen va a ser utilizado como relleno y evidentemente vamos a llegar a una fórmula un poco compleja que en resumen es lo que ustedes van a ver en pantalla, ¿no? Que es el volumen de excavación por el esponjamiento menos el volumen de relleno por el esponjamiento entre la consolidación, que básicamente la consolidación es 1 entre E. En algunas bibliografías aparece 1 entre 1 más E, porque consideran a E entre 0 y 1. En este caso yo lo divido entre E porque yo considero entre 1 y 2, que es el factor que termina apareciendo en las tablas. Eh, la explicación es un poco larga, la vamos a simplificar aquí. Yo les comento y les digo que si ustedes hacen el metrado en orden, créanme de que esto se entiende de manera rápida. ¿Por qué? A ver, mira, vamos a hacer un segundito. Ya. Esto se entiende de manera rápida. ¿Por qué? Porque yo lo primero que voy a calcular es mi volumen de excavación. El segundo es el volumen de relleno. El esponjamiento es un dato y como ustedes pueden ver, la consolidación depende del esponjamiento, entonces también es conocido. Todo es conocido. Entonces, si nosotros hacemos en orden, no va a haber problemas al momento que nosotros hagamos el metrado. Yo sé que si pregunto ahora, ¿entienden la fórmula? No van a entender cuando le explico también en clase, no la entienden. Y así lo que hago es de frente pasar al ejemplo para que ustedes vean la aplicación de la fórmula.
pero en las PPT les dejo cuáles las consideraciones a tener en cuenta. Como en relleno con material propio, nosotros vamos a utilizar parte de este volumen excavado para volver a rellenarlo. Y este volumen, evidentemente, ya tenemos que utilizar más. Como se ha expandido y nosotros vamos a rellenar un área menor, vamos a tener que compactar. Entonces, por eso es que el volumen para relleno ya no es el geométrico, ya se ve afectado por el esponjamiento porque está afuera y lo vamos a dividir entre la consolidación y esto me deriva en esta fórmula un poco compleja. Si ustedes se dan cuenta, van a notar de que evidentemente si el relleno es con material propio, vamos a utilizar esta fórmula, pero si fuera de préstamo, el volumen de relleno es cero porque no vamos a rellenar nada y vamos a llegar a la fórmula de volumen de excavación por esponjamiento, que es la misma que les había presentado al inicio. Eh, en un momento pensé que por lógica se podía llegar, pero luego me di cuenta que es mejor aclararlo, no asumir que por lógica se llega, sino mejor aclarar estos dos casos. Vamos a pasar un ejemplo, porque sé que es confusa la fórmula, es muy confusa. Vamos a pasar un ejemplo para poder entenderlo de manera rápida. Es un ejemplo sencillo, chicos. Y el ejemplo está resuelto paso a paso. Me gusta resolver algunos ejemplos paso a paso en las PPTs, no solo de movimiento de tierra, sino de estructuras también, y luego resolver una ya en planos, que para que ustedes vean que la lógica es la misma. ¿Cuál es la complejidad en un plano que resolverla en PPT? Que por ejemplo en la PPT yo voy a presentar un esquema simple. ¿No? Lo que ustedes están viendo es algo simple, es un tramo de un sobrecimiento. Y en un plano que hay cruces. Entonces, en los cruces hay que tener en cuenta cuál es el cruce que ya metré, cuál es el cruce que no he metrado, y es ahí donde aparece la complejidad del problema. No tanto en una PPT no lo vamos a ver, la idea es que ustedes se familiaricen con la forma del metrado para luego pasar a un ejemplo en CAD. En este caso, en el webinar no nos va a dar tiempo de abrir un CAD, vamos a cerrar la clase con los ejemplos que tengamos en la presentación, pero están detallados paso a paso y créanme que muchos de los pasos son evidentemente sencillos porque son calcular volúmenes. Esto lo vamos a hacer en la plantilla que hemos visto, lo vamos a calcular de manera rápida con una fórmula producto o la multiplicación misma del Excel. Las partidas que vamos a identificar en un sobrecimiento, estamos en movimiento de tierras por si acaso, es la excavación manual, el relleno con material propio, y es ojo que coloco material propio para poder aplicar el correcto uso de la eliminación de material excedente. Si fuera de préstamo, cambiaría un poquito la fórmula. En excavación manual, lo que nosotros vamos a tener es básicamente desde el nivel de fondo de cimentación, como dice la norma, hasta el nivel de terreno natural y bueno, el ancho de mi elemento. Eso me va a dar la siguiente sección que nosotros podemos visualizar acá y como todo está acotado, nosotros podemos calcularlo, ¿no? Básicamente va a ser 40 más 20, que es la altura, por los 55 de ancho, por 24 metros, ingeniero. ¿Dónde sale 24? Aquí está, ¿no? El sobrecimiento mide 24 metros. Entonces, con eso me va a dar una excavación de 7,92, que es básicamente la multiplicación. Hasta ahí creo que es sencillo, no hay complejidad. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el relleno con material propio. Entonces, ahí tenemos que hacer la resta de la excavación menos el volumen de concreto, que lo podemos hacer visualmente, ¿no? Visualmente vamos a determinar que esta es la sección que nos va a quedar si yo resto el cuadrado negro, bueno, rectángulo negro, menos el área blanca, que es el volumen del concreto. Entonces, me va a dar esta área de relleno. Básicamente va a ser lo mismo, vamos a tener que reemplazar los datos. En este caso, la altura va a ser 20 centímetros. El ancho, hay dos maneras, ¿no? O calculo este pequeño ancho y multiplico por 2, o lo que yo hice de 55 centímetros total menos los 15, me va a dar igual el ancho de toda la sección, y todo eso lo multiplico por 24. Esto me va a dar 1,92 metros cúbicos, lo cual yo voy a poder completar. Y creo que hasta ahí sencillo, y la mayoría de problemas va a salir sencillo porque es un volumen. Esto lo vamos a programar con pura multiplicación en Excel. Sin embargo, en la eliminación del material excedente es donde tenemos que tener en cuenta. En este caso, como es relleno con material propio, o sea, vamos a utilizar parte de esta excavación para rellenar o para hacer el relleno que se muestra en pantalla, vamos a tener en cuenta el siguiente esquema, ¿no? Aquí les doy de dato que el esponjamiento vamos a considerar 1,25. Entonces, nosotros al excavar va a haber un volumen, como es material propio, el volumen verde, que va a regresar. ¿A dónde va a regresar? Aquí. ¿Por qué? Porque va a ser un relleno. Entonces, nosotros tenemos que calcular este volumen para poder determinar la eliminación del material excedente. El factor C va a salir directamente,
sería la inversa, 0,80, y nosotros ya conocemos la fórmula. Aquí, chicos, no pido que se aprendan fórmulas de memoria, no quiero que estén preocupados porque no se acuerdan la fórmula. La fórmula ustedes la pueden utilizar, la pueden poner en sus formatos, es libre, ya se les presentó la fórmula, ustedes pueden utilizarla. Y aquí es donde viene la gran revelación, ¿no? Porque a priori parece complejo, pero si nosotros nos ponemos a analizar, el volumen de excavación ya lo hemos hallado. El factor de esponjamiento es el dato que nosotros vamos a tener. El esponjamiento es el dato. Y bueno, el factor C ya lo tenemos acá, ¿no? Sale del inverso. El volumen de relleno es lo segundo que hemos calculado. Entonces, la fórmula compleja que hemos visto pasa a ser básicamente, de lo que era una fórmula compleja, pasa a ser a reemplazar los datos que ya habíamos contemplado. Es el único cálculo que ustedes van a ver que no es geométrico. En eliminación de material excedente no aplico geometría, me apoyo de los datos geométricos que he hallado, pero no aplico geometría como tal. Reemplazando los datos, me va a salir, bueno, ya, bueno, aquí he reemplazado los datos, termino obteniendo 6,90 metros cúbicos de eliminación de material excedente si fuese relleno con material propio. Ingeniero, ¿qué pasaría si fuera material de préstamo? Bueno, si fuera material de préstamo, lo que tendríamos que eliminar de la ecuación sería esto de acá, ¿no? Esto de acá. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar de ese material, ¿no? Vamos a traer otro. Entonces, lo único que tendría que hacer es multiplicar mi excavación por el esponjamiento y ese sería el volumen que yo eliminara. Eso sería si es que fuera material de préstamo. Hasta ahí no sé si ha quedado alguna consulta. Veo en el chat. Ah, muchas gracias. Fernando nos ha compartido un material. Nos ha compartido un material de Excel. No sé si hubiese alguna consulta. Sí, el esponjamiento es constante y bueno, depende del tipo de suelo, ¿no? Si es un proyecto muy grande en donde estás, puede ir variando, ¿no? Puede ir variando de acuerdo a la zonificación, que es algo que me ha pasado a mí, que en una parte de los condominios hay algo y en la otra parte otro tipo de suelo y ahí cambian, ¿no? Pero estamos analizando una misma zona, no debería cambiar, es constante. Ah, ¿de dónde salió el 0,80? Sí, vamos a retroceder. Aquí está, mira, aquí está. El C también es una fórmula, aquí vamos a resaltarlo, ¿no? Es la fórmula que es la inversa. Uy, pensé que la había resaltado. Entonces, si haces la inversa, sacas la inversa de 1,25, te sale 0,80. De ahí sale, Carlos. Ujú. Ok. Bueno, no sé si hubiera alguna otra consulta. Me comentan, por favor. Sí, todo claro. A ver, vamos a continuar. Parece que hay un último ejemplo, chicos, antes de finalizar. ¿Qué es movimiento de tierra en zapata? Este ejemplo también me parece interesante porque cambia un poco la lógica. A veces nos mecanizamos y pensamos ya, es un prisma y queda. Y hay que cambiar un poco la situación. En este caso les pongo, como es un ejemplo, les pongo que la cantidad es 10. Es netamente a manera de ejemplo para poder utilizar la columna número de veces. En este caso hay que considerar que en la zapata vamos a tener un bloque entero de concreto en el medio, ¿no? Que es la columna. Ahí hay un bloque entero de concreto, entonces ya no es tan prismático, por así decirlo. Sigue siendo un prisma, pero lo vamos a calcular de otra manera, ya no de la misma manera, una multiplicación simple. En la excavación manual, pues va a ser sencillo, vamos a tener que considerar todo el área y vamos a tener que considerar hasta el fondo de cimentación. Y aquí es donde me gusta hacer una aclaración. A veces, como digo que vamos a hacer la cimentación, la zapata, muchos solo se fijan hasta el nivel de fondos de zapata, que ven el dibujo y dicen, la zapata termina aquí, en esta altura. ¿No? Y en realidad la altura que estamos considerando aquí es errónea, porque las zapatas por lo general tienen un solado. Entonces yo para hacer la zapata necesito excavar hasta el solado. Es por eso que tendría que excavar esos 10 centímetros de más. Y la altura que ya estoy proyectando en color rojo vendría a ser la correcta. Esa es la altura que nosotros vamos a considerar para poder realizar el metrado del movimiento de tierra de la zapata. Ojo, yo sé que es el solado, no, el solado no se escribe igual que la zapata, pero tenemos que tener en cuenta eso. Por lo general, las especificaciones en los planos mandan de 5 a 10 centímetros. La mayoría de planos tienen este tipo de consideraciones. Podrías considerar
unos 5 o 10 centímetros, que es lo que se suele utilizar como solado, si es que no tuviéramos estas especificaciones. Igual no te va a variar, no va a mover mucho la brújula. Si consideras 5 o 10, a mejor que no considerarlo. Porque siempre se hace en campo un pequeño solado. Entonces, mi consejo sería que sí, sí lo consideren. En la mayoría de planos se debe contemplar esta obra de concreto. La excavación manual, sí, también. Ujú. No solo es para dirección, para hacer los trazos, para tener la superficie nivelada y, bueno, separación de terreno. En este caso, en particular, como les digo, hay que tener en cuenta el solado. Lo vamos a ejecutar de todas maneras, entonces hay que tener en cuenta esa altura. Lo digo para no quedarnos en el dibujo de la zapata y pensar que ahí nomás termina mi excavación, va a haber un poquito más. Y con eso ya podría hacer los cálculos. La cantidad vendría a ser 10, ¿no? 10, el área en planta, de acuerdo a las cotas que yo tengo, sería 1,20 m por 1,20 m y la altura de 1,10 m. Con eso me va a salir un metrado o un volumen de excavación de 15,84 metros cúbicos. En el relleno es donde cambia un poco la fórmula y yo ya no coloco la fórmula base por altura por longitud. Ya coloco área en planta. ¿Por qué? Porque al momento que yo rellene voy a rellenar de esta manera. Voy a rellenar y voy a dejar evidentemente en el medio el bloque de concreto. Ya no es tan prismático como en el anterior caso. Pero si se dan cuenta la fórmula no cambia mucho. ¿Por qué? Porque voy a utilizar al final el área en planta y lo voy a multiplicar por la altura. ¿Qué altura? La altura que esté especificada en plano, que va a ser relleno con material propio. En este caso, el área en planta vendría a ser la resta del área grande del 1,20 m por 1,20 m menos la columna cuadrada de 25 que nosotros podemos ver acotada en donde está ahorita creo que no sigue el puntero. Aquí no. Aquí nosotros podemos visualizar de que la columna es de 25 por 25. Si retroceden las PPTs, también van a poder visualizarlo segundito, aquí está, ¿no? 25 por 25. Entonces, con esto yo voy a calcular que mi volumen de relleno es de 6,89 metros cúbicos. Y finalmente vamos a calcular la eliminación del material excedente, que como es un material propio, repito, como es material propio, vamos a utilizar parte de esta excavación para hacer el relleno. Entonces aplicaría la fórmula completa que ya les he presentado y básicamente es reemplazar los datos. El, el- el factor de esponjamiento es 1,25, con eso hallamos el 0,80 y terminamos reemplazando los datos que ya hemos hallado previamente y finalmente nos va a salir un volumen de excavación de 9,04 metros cúbicos. La única manera en que esto cambie es que el relleno sea relleno con material de préstamo. Y esto lo repito mucho porque a veces se comenta en partes teóricas y cometen ese error. Relleno con material propio, utilizamos toda la fórmula relleno con material de préstamo, la cortamos. ¿Ok? No sé si hubiera alguna consulta. Este ejemplo de zapata te ayuda a ver de que hay otra manera de considerar el relleno. Tenemos que tener en cuenta que en una zapata hay un volumen en medio de mi relleno, entonces ya no puedo aplicar la fórmula que utilicé en zanjas. ¿Alguna consulta? Estoy atento al chat. Había una consulta, ahorita la respondo, Roy, pero relacionado a lo que acabamos de ver, ¿ha quedado alguna consulta, alguna duda? No, todo claro. Ok. Hay en la consulta, para el metrado de acero también se puede considerar la longitud de la curvatura. En caso de ser verdad, se calcula como fórmula de longitud. Lo que se suele hacer es simplificar, porque al final, cuando se hace el metrado, se va a terminar considerando también un porcentaje de desperdicio. Entonces, lo que se suele hacer es considerar como si fuese un doblez recto. De ahí, la longitud de gancho sí nos vamos a basar netamente en la norma, o sea, la longitud del doblez, la longitud de cuánto mide ese doblez, sí nos vamos a basar netamente en el diseño de la norma, que depende básicamente del diámetro de la varilla longitudinal. Y en el caso del estribaje, también tienen dobleces, ¿no? No es un cuadrado como tal, tiene dos dobleces. Ese doblez también depende de la varilla que se está utilizando, entonces también se calcula y se especifica en realidad también en los planos cuánto mide con respecto al diámetro, pero de calcular el radio de giro se puede hacer, pero toma su tiempo. Cuando uno quiere metrados más rápidos, puedes considerarlo como una sección recta. Al final,
esa variación se compensa en los desperdicios que se terminan utilizando en acero. El material sí va a ser compartido, se va a estar compartiendo, se le va a alcanzar a la coordinación académica para que a los inscritos se les pueda brindar este material. No sé si hubiera alguna consulta adicional. ¿Ok? De no haber consulta, chicos, pasaríamos a la parte de las conclusiones. En este webinar se ha simplificado dos temas que se tocan en clases separadas. En una sola se ha tocado evidentemente los puntos más incidentes. En cada clase ya se desarrolla más a profundidad alguno que otro aspecto que no se ha podido mencionar por el tiempo que hemos tenido y que estamos compartiendo ahora. Vamos a cerrar la sesión de hoy con las conclusiones que tenemos. Hemos tenido dos clases, así que vamos a hablar primero de las conclusiones de los metrados. Acuérdense que los metrados básicamente es cuantificar el alcance que nosotros vamos a tener dentro del proyecto. Luego, las partidas nos van a permitir tener un orden jerárquico y si se dan cuenta, las partidas también nos van a permitir entender en parte el procedimiento constructivo, ¿no? Nos van a dar un mayor entendimiento. Si por ahí no sabíamos cómo se construye una platea de cimentación, cuando vean el material, van a ver, el primero es el acero, luego el encofrado, luego el concreto, y así sucesivamente. Van a poder entenderlo de una mejor manera. También hemos hablado de la importancia de los metrados y es la parte que me gusta resaltar bastante para que ustedes entiendan la dimensión de lo que están por elaborar, no por ejecutar, que son los metrados y de verdad es la base es una base para todos los entregables. Como les mencioné, no necesariamente en una valorización yo me ponga a metrar, ¿no? Sin embargo, el metrado es la base para que yo pueda sustentarlo. Entonces, es importante que estén bien elaborados. De ahí las recomendaciones que pasamos, que se tiene que tener un orden para poder realizar los metrados y no duplicarlos u omitirlos. También les comenté que el peor de los casos es que nosotros lo podamos omitir. ¿Ok? Hay unas consultas en el chat. En mi caso, para calcular el volumen de relleno nos pasamos directamente a la partida de obras de concreto simple y armado. Entiendo que ahí es donde calculabas el volumen de relleno. Bueno, en este caso, basándonos netamente en la norma y también en cómo he presentado los metrados, yo lo presento dentro del movimiento de tierras, ¿no? Y esto me facilita un montón el cálculo de la eliminación del material excedente. Eh, las PPTs sí se les va a compartir y se va a compartir también la plantilla de metrados. No, no se preocupen, sí se va a compartir, sí se va a compartir. Se les va a hacer llegar a los inscritos, no, no se preocupen de eso. No se- Entonces, de no haber más consultas, eso sería todo por este taller uno. El día de mañana tenemos un taller 2 en donde vamos a tocar otros temas complementarios al curso que tenemos y se les invita, ¿no?, a que el día de mañana puedan participar de este taller. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Ok, ingeniero.